Hola a todos una vez más, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a seguir cubriendo el tema de geometría, abarcando el tema de congruencia de triángulos. Entonces, para este video vamos a ver ejemplos de criterios de congruencia de triángulos que nos van a permitir determinar si dos triángulos son congruentes entre ellas. Entonces, empecemos. Bueno, para empezar, tenemos que determinar qué es lo que hace que dos triángulos sean congruentes entre ellas. Entonces, primero se tienen unos criterios de congruencia, la cual la congruencia entre dos figuras quiere decir que estas dos figuras son exactamente iguales si tienen las siguientes características. Estas características son que tengan la misma forma, que tengan lados iguales y tamaños iguales. Que tamaños iguales también tenían ángulos iguales. Entonces, primero definiremos la notación de la igualdad geométrica para cada caso. Entonces, en el caso segmento, tenemos que estas son iguales, son congruentes si tenemos dos segmentos que tienen la misma distancia. En este caso, ambos tienen la distancia L, ¿verdad? De aquí a aquí y de aquí a aquí. Estos dos, entonces la notación para él estaría dada por notación, el lado AB es congruente al lado CD. Esta sería la notación para los lados o segmentos. Ahora veamos los ángulos. Veamos que los ángulos tenemos dos figuras, una conformada por AOB y otra por DEB. Usualmente en esta notación, estos dos ángulos son congruentes, son iguales, y tenemos la siguiente notación. Tenemos la notación. Entonces, cuando tenemos dos ángulos que son del mismo tamaño, entonces la notación que se le atribuye a los ángulos está dada por lo siguiente: AOB es congruente al ángulo que es de aquí, DEF. Entonces se escribiría de la siguiente forma: DEF, donde tenemos que ver que el ángulo siempre es el que va en el medio, en este caso O, que vendría siendo del primer ángulo, y el caso de la segunda figura, que sería E, que vendría siendo el ángulo entre D, E y F. Y por último, tenemos cuando son dos figuras. Digamos que cada figura tenga figura 1, figura 2. Entonces la notación, cuando se tiene dos figuras iguales, se escribe de la siguiente manera. Si tenemos que la figura 1, el segmento AB tiene un tamaño X y el segmento AD un tamaño Y, y también para la figura A' y B' tienen el mismo tamaño, y además de los segmentos también tienen ángulos iguales, ¿verdad? Entonces, esto se puede decir de que estas dos figuras son congruentes. Y la notación que se le pondría sería que la figura 1 es congruente a la figura 2. Muy bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos triángulos que son congruentes y tenemos que determinarle la congruencia de cada lado entre ambas figuras. Entonces, si AB es 12 centímetros, EF es 10 centímetros y el perímetro ABC es 30 centímetros, tenemos que determinar en ambas figuras eh, las demás medidas que le corresponde a cada recta del triángulo entre cada figura. Entonces, empecemos con la recta AB. Vemos que AB es 12, dado que el segmento AB, y aquí ya nos dicen que esos triángulos son congruentes, entonces podemos decir de que el segmento AB, ¿verdad?, es congruente al segmento DE, que sería este de aquí.
Eso quiere decir entonces de que el segmento DE también equivale a 12 centímetros, que sería 12 centímetros. Muy bien, entonces ya tenemos el primer lado. Luego nos dice que tenemos que el segmento E a F es 10 centímetros. Pues esto quiere decir que si de E a F es 10 centímetros, esto quiere decir entonces que BC, el segmento BC también tendría 10 centímetros. El segmento F y el segmento CB. Entonces, esto sería aquí. Y finalmente nos quedaría el último lado. Entonces, el último lado, para terminarlo, F y CB. Esto es igual a 10 centímetros. Finalmente, ¿cómo podemos determinar nosotros el lado del segmento de CA? CA y FD. Bueno, tenemos el perímetro. Si el perímetro nos están diciendo que el perímetro de la figura del triángulo ABC es igual a 30 centímetros, y ya tenemos que en ese triángulo tenemos un lado de 12 centímetros más un lado de 10 centímetros más el lado que nos falta. Esto nos daría 30 centímetros de perímetro. El perímetro es la suma de los lados. Por lo tanto, sabemos de que el lado que nos hace falta sería de 8 centímetros. Por lo tanto, el segmento que cubre C y A tendría un tamaño de 8 centímetros. Ahora bien, para la figura 2, usted sabe que de CA es igual a DF, ya que son triángulos congruentes, entonces 8 centímetros le corresponderían aquí también. Finalmente, sabemos que para los ángulos de ambas figuras tenemos que en C hay 80 grados en el ángulo BCA y su lado opuesto sería 12 centímetros. Por lo tanto, el lado opuesto que le corresponde a la figura 2 estaría dado por F. El ángulo EFD correspondería a 80 centímetros de igual manera. Y su lado opuesto estaría dado por 12 centímetros. Ahora, el lado opuesto de 42, el ángulo de 42 sería 8 centímetros. Por lo tanto, el lado opuesto en la figura 1, si nos venimos a esta figura, estaría dado por B. El ángulo ABC estaría dado por 42 grados y su lado opuesto sería el segmento CA, que sería 8 centímetros. Finalmente, para sacar el ángulo que hace falta, simplemente es aplicar 180 grados de los triángulos y restarle la suma de 80 grados más 42 grados. Y esto nos daría 58 grados. Por lo tanto, el ángulo FDE y el ángulo CAB estaría dado por un ángulo de 58 grados. Bien, entonces aquí podemos encontrar los triángulos congruentes y entre ellas poder encontrarle sus rectas congruentes y los ángulos congruentes entre ellos. En la congruencia de triángulos existen tres criterios que nos pueden determinar si dos triángulos son congruentes. Los criterios son lado, 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 que estaría dado como LLL, también criterio lado, ángulo, lado, y el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, veamos un ejemplo de cada una de ellas para ver la diferencia entre cada criterio. Entonces, el primer criterio, lado, 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 o LLL, este criterio nos dice que dos triángulos son congruentes y los lados de cada triángulo son lados respectivos del otro triángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que para que se cumpla este criterio, los lados de la figura 1, tanto AB,
BC y CA como DE, F y FD sean iguales. En este caso, X representaría alguna distancia y en la figura 2 tendría la misma distancia. Y eso para todos los lados, por lo tanto, el criterio lado, 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 ambas figuras tienen que tener la misma distancia de cada lado. Veamos el siguiente criterio. El siguiente criterio es el lado, ángulo, lado. Este criterio nos dice que dos triángulos son congruentes si dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido son congruentes con los lados respectivos del otro triángulo y el ángulo comprendido respectivo. ¿Eso qué quiere decir? Es que si tenemos dos figuras, tenemos el triángulo 1 y triángulo 2, digamos, triángulo 1 y triángulo 2, para que se cumpla este criterio, se tienen que tener dos lados iguales y se tiene que tener entre el ángulo que cubre entre ellas dos, tiene que ser iguales. La notación para tener lados iguales usualmente está dado por una recta perpendicular, una raya, que simboliza que son iguales. En este caso, la recta AB es igual a la recta FE. La recta AC, con dos palitos, es igual a la recta CE, con dos palitos. Por lo tanto, hasta este momento se cumpliría que hay dos lados iguales. Si el ángulo que comprende entre ellas dos son iguales, en este caso llamamos cita, y aquí también es cita, entonces podemos decir de que si esos dos son iguales y los dos lados son iguales, el criterio lado, ángulo, lado, lado se cumple. Y por lo tanto, podemos concluir de que entre estas dos, el triángulo ABC es congruente al triángulo EFG. Veamos el siguiente criterio. El siguiente criterio nos dice que dos triángulos, el criterio ALA, que es ángulo, lado, ángulo, lo que nos dice es que dos triángulos son congruentes si dos ángulos de un triángulo y el lado comprendido son congruentes con los ángulos respectivos del otro triángulo y el ángulo comprendido respectivo. Entonces, veamos este caso. Y tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo ABC y tenemos un triángulo EFG. Entonces, la recta AC tiene el mismo tamaño que la recta EG. Por lo tanto, se nota con una raya que determina que los lados son iguales. Entonces, ahora vemos que el ángulo BAC es θ y en el triángulo EFG el ángulo FEG es θ también. Por lo tanto, ahora se tiene un ángulo igual y un lado igual. Si se encuentra otro ángulo, en este caso el ángulo comprendido entre A, C y B es alfa, y el ángulo comprendido entre E, G y F es alfa, entonces por el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, podemos concluir de que el triángulo ABC es congruente por el criterio ALA con el triángulo EFG, simple por el hecho de que dos ángulos son iguales y dos ángulos y un lado son iguales en cada figura. En lo siguiente dejaré unas prácticas para que puedan seguir realizando ejercicios, y en la siguiente práctica se tiene tres triángulos y se tiene que determinar si son congruentes y señalar el postulado de congruencia que lo garantiza, o sea, con cuál criterio es que eso garantiza que son congruentes. También hay otra práctica también, que es de la siguiente figura: si los triángulos son congruentes, diga cuál es el postulado que lo garantiza, considerando de que el ángulo A y el ángulo D son congruentes y la recta BC con CE son congruentes. Muy bien, entonces hasta aquí llegaría el video de hoy y espero que les pueda servir de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.